muchas veces los psicólogos utilizamos la palabra mente, cerebro e incluso cabeza como si se trataran de lo mismo. ¿Te has preguntado de qué manera funciona la mente humana, cómo está compuesta y por qué es tan importante? Aquí te lo explicamos. Yo soy Saraí Ramírez, estudiante del sexto trimestre de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua, perteneciente a la sección T1 en Psicopatología. Un cordial saludo a mi facilitadora Carmen Ontiveros. Gracias por ser partícipe de nuestra formación como grandes psicólogos. Veamos entonces con detalle qué es y cómo funciona la mente humana. La mente es esencialmente ese sistema de comunicaciones y control entre el ser espiritual o la persona misma. Aquí también va a influenciar el entorno en el cual la persona esté relacionado. La mente está formada por esas imágenes mentales que son registros de experiencias pasadas, pero es algo mucho más complejo que se divide entre el consciente y el subconsciente, sin olvidar la estrecha relación con el cerebro. Siempre se tiende a confundir el cerebro y la mente. ¿Qué tal si conocemos las diferencias? Cerebro versus mente. La biología nos provee un cerebro. La interacción con la vida, el contexto, nos da la mente. El cerebro es ese órgano. El encéfalo es parte del sistema nervioso central. Se puede observar y estudiar materialmente hablando, puede ser palpable a la visión humana. La mente, en cambio, no tiene materia, no tiene forma ni estructura. Es decir, la mente y el cerebro están interconectados, pero no son lo mismo. Se influyen y transforman mutuamente, pero debemos tener en cuenta que no son lo mismo. Aquí podemos colocar un ejemplo muy claro. Imaginemos que tenemos una computadora en nuestra cabeza que controla absolutamente todo lo que hacemos. El cerebro es el hardware, esa caja física que está a simple vista. El cerebro tiene todas esas conexiones eléctricas, el cableado, el almacenamiento, la memoria y la potencia de procesamiento que necesitamos para funcionar como seres humanos. Entonces, si nuestro cerebro es el hardware, entonces la mente es el software, ese conjunto de sistemas operativos capaz de recopilar, almacenar y gestionar la información usando todos los recursos que tiene el cerebro para realizar un procesamiento masivo de absolutamente todo. Entonces, podemos definir la mente como esa capacidad del sistema nervioso de ser consciente de sus propios actos, de todos esos procesos y las causas de nuestra propia programación. La mente, siempre ha sido ese concepto que describe el sistema funcional, que incluye todos los procesos psicológicos surgiendo de la interacción y el comportamiento como un intermediario, dejándonos percibir el medio externo y el medio interno, así permitiéndonos tener una experiencia subjetiva y responder con los comportamientos visibles. Estos conceptos comienzan a desarrollarse y evolucionar desde la época de los griegos. Según ellos, la mente es un órgano que se ocupaba de las ideas puras. Aquí podemos destacar al gran Platón. Era considerado, completamente la mente separada del cuerpo. Este estado de las cosas se mantuvo hasta la época de Descartes, nacido en 1596, el cual trata de usar los métodos científicos al alcance de la época para comprobar los hechos de la mente, es decir, considera a la mente un hecho observable. La medición de los procesos mentales se abordó posteriormente con Fechner, alrededor de los años 1850, quien se dedicó a desarrollar esos métodos para medir procesos mentales. Este enfoque fue exaltado más aún por el médico alemán Wilhelm Wundt, que es el gran reconocido allí en la psicología como fundador del primer laboratorio de los métodos psicológicos y del método científico, alrededor de los años 1880. Este investigador centró los estudios sobre la mente, el estudio de las sensaciones, pero también empieza a desarrollar en esa época el concepto de la vida mental, que empieza a ser concebida como ese grupo de actos y de sensaciones. Siempre han surgido muchísimos errores o estigmas al pensar en la mente. Hay muchas personas que reducen la mente solo o exclusivamente a los pensamientos, algo que es completamente erróneo. Otros suponen que la mente está dentro del individuo. Mientras tanto, otros consideran a la mente como un órgano. Ver la mente como una entidad fija que no se puede cambiar, algo totalmente falso. Considerar que la mente está separada del cuerpo y separada del contexto o el ambiente.
Entender la mente como algo dinámico, en constante transformación, como la interfaz entre el organismo y su medio, como una serie de funciones y procesos que reflejan lo que pasan en ambas partes, sabiendo que la experiencia puede cambiar a la mente. Debemos tener en cuenta esto, pero también podemos ir entrenando diversos procesos psicológicos para poder modificarla a nuestro contexto. Cambiar la mente a nuestro favor significaría que estamos percibiendo lo que hacemos, cómo nos funciona y cómo nos va a ayudar a vivir plenamente. Los conceptos de normalidad y anormalidad psicológica han sido demasiado polémicos a lo largo de todos los siglos, pero primero vamos a comenzar a hablar acerca de estos dos términos. Si hablamos del término normalidad, podemos relacionarlo con la salud, cuando el comportamiento está dentro de los límites normales y cuando se observa esa psicopatología, ausencia de signos y síntomas. Por lo tanto, hay un estado funcional razonable, con bienestar subjetivo, cuando el estado de la persona pertenece a la salud, con adaptación entendida como esa acción recíproca entre el individuo y el medio en el que vive, entre otros. Y si hablamos del término anormalidad, corresponde con esos aspectos tales como el sufrimiento, la desadaptación, la incapacidad de responder eficazmente a una situación nueva o a un conflicto. El individuo desadaptado es incapaz de enfrentarse a las sensaciones de la vida en sociedad y a sus exigencias psíquicas y físicas, con totalmente irracionalidad en cuanto a que los comportamientos incomprensibles se tienden a considerar como anormales. Aquí podemos destacar las pérdidas de control, las personas que actúan de una manera que realmente es diferente a las demás o aquellas que puedan generar incomodidad para el observador e incluso con la violación de las normas morales. Pero, ¿por qué es necesario establecer lo que es normal y lo que es anormal? El hecho de crear normas o considerar como normal un comportamiento puede resultar sumamente beneficioso para que podamos relacionarnos y minimizar la posibilidad de que surjan conflictos sociales. Esta normalización es en ocasiones utilizada de forma hegemónica por los poderes del Estado. Ellos comienzan a crear una serie de normativas para que vaya siguiéndola absolutamente todos los grupos sociales. Tenemos que darnos cuenta que el concepto de normalidad es un constructo. No en todas las épocas históricas, ha sido lo mismo. Este va a ir cambiando dependiendo de la cultura, las clases sociales, la etnia, el género o en el año en que estemos viviendo. Quizás debido a esta tendencia en ocasiones exagerada de normalizar absolutamente todo, de utilizar incorrectamente estos términos, de dar una connotación negativa cargada de prejuicios, nosotros mismos nos alejemos de poder aceptar las diferencias, lo distinto, lo no habitual, lo diferente, creando categorizaciones que en algunos casos aíslan o discriminan a las minorías. Creo que se debería divulgar la información de que lo normal también es distinto, es diferente, creativo, genuino, único. De esta manera potenciaríamos la empatía y la integración, generando curiosidad por conocer, entender y llegar a comprender la función de estos tipos de repertorios de comportamiento, facilitando absolutamente la expresión, sin que ello implique sentirse señalado. Es decir, es bueno establecer estos criterios, pero no debemos caer en esos estigmas que se han señalado durante todos los siglos, señalando a la anormalidad como un hecho de repudio. Es decir, debemos comenzar a ver la normalidad en diferentes perspectivas, que tiene también diferentes formas y maneras de ser, comportarse, actuarse y hacer, sin necesidad de que se tenga que tachar como algo diferente. Para determinar la relativa normalidad de una conducta o comportamiento, la psicopatología se vale de una serie de criterios evaluativos. Estos los estudiamos en el video pasado. Hay dos series de criterios, los generales y los específicos. Sin embargo, en esta ocasión nos vamos a enfocar en las diferentes teorías que hablan acerca de la normalidad en la salud mental. Una de las principales teorías que podemos destacar es la del reconocido psicólogo Abraham Harold Maslow. Este postula la jerarquía de las necesidades humanas ordenadas de acuerdo a la importancia vital. La pirámide de Maslow es esa mecánica de satisfacción de las necesidades. Debemos satisfacerlas poco a poco y se ordenan empezando por la base. A medida que la persona vaya cumpliendo este tipo
de necesidades, va teniendo una vida muchísimo más satisfactoria. Y por ende, la persona normal para Maslow es aquella que de forma cotidiana se maneja en la satisfacción de las necesidades de autorrealización, ya que esto implica que esta persona tenga satisfecha absolutamente todas sus necesidades y establezca lo que es una normalidad. Otra teoría es la del investigador Cole. Cole propone ese criterio basado en la madurez. Para él, las personas normales son aquellas que alcanzan la madurez en 3 dimensiones. Las dimensiones son afectivo-emocional, que exige un tono emocional constante que origine sentimientos de seguridad y confianza para que nos permita establecer relaciones emocionales positivas y recíprocas. También destacamos la intención o la dimensión intelectual, que implica la toma de conciencia y una capacidad de autoevaluación y comprensión realista. También está la socio-volitiva, que implica la productividad, el trabajo y el logro de los objetivos sociales, además el mantenimiento y el respeto con los demás. Por último, podemos destacar la de según Allport. Allport sostiene que la persona normal debe reunir los siguientes requisitos: diversidad de intereses autónomos, por ejemplo, el síndrome del nido vacío, tener varios objetivos vitales y no focalizarse absolutamente solo en uno. También debe tener en cuenta la capacidad de autoobjetivación. Este implica y abarca toda esa capacidad que tiene la persona de conocerse a sí mismo y de su capacidad para participar activamente en la sociedad. Destacando también la filosofía de vida. La persona normal es consciente de sus motivaciones y de sus deseos, también de sus ambiciones, sentimientos y objetivos vitales, es decir, tendría un proyecto vital realista. Y si hablamos de la capacidad de experimentar afecto, es muy importante para Allport, ya que logra esa capacidad de establecer relaciones profundas y la persona normal sería capaz de establecer dichas relaciones y también tiene lo que es la sensibilidad y la empatía con lo que se refiere a las necesidades y sentimientos de los demás. Es decir, la normalidad también está influida con la inteligencia emocional. Existe el examen mental psicológico, una parte de la historia clínica, donde se describen las funciones mentales y psicológicas del paciente. Es la descripción del funcionamiento del psiquismo del paciente al momento del examen y equivale al examen físico en el área corporal. Hay diferentes aspectos que aplican en el examen mental. La descripción puede hacerse dentro de la normalidad o, por el contrario, en condiciones patológicas. Vamos a conocer dicha lista. En primer lugar, agrupamos apariencia general, aspecto y comportamiento. En este apartado se describen aquellos aspectos del estado mental del paciente que son más que obvios. Inicialmente debemos describir la apariencia del paciente, incluyendo su sexo, ropa, maquillaje, estado de limpieza, pulcritud. Nos interesan en especial aquellas características que no parecen apropiadas en la situación o que nos resulten incongruentes unas con otras. Por ejemplo, una persona de 40 años que quiera vestir con ropa de bebé. O otro ejemplo que podemos colocar es un hombre vestido de manera sucia, o sea, que se muestre sin pulcritud. Esperemos que el hombre vista como hombre, la mujer como mujer, el viejo como viejo y el joven como joven. Una mujer de 40 años debe vestirse apropiadamente a su edad o así sucesivamente con las diferentes etapas vitales. También debemos tener en cuenta la moda. Hace, 25 años veíamos un hombre con barba, cabellera larga y sandalias y prácticamente podíamos diagnosticarlo con esquizofrenia. Pero actualmente esto puede ser simplemente moda. Igualmente es importante tomar en cuenta el contexto de la situación. Alguien puede tener los ojos rojos y llorosos pues porque acaba de estar en un lugar en el cual lanzaron gases lacrimógenos. Sería un error concluir que está deprimido. Es por ello que nosotros solamente en este aspecto vamos a agrupar las primeras impresiones del individuo. Luego de referirnos a la apariencia general, pasamos a describir la conación y la actividad del paciente. En cuanto a actividad, nos referimos a toda la conducta motora que va a incluir todos los actos del individuo y su lenguaje, tanto oral,
escrito y mímico. Por la importancia que tienen, el lenguaje y la expresividad se describen por aparte. En cuanto a la conación, se refiere a la tendencia del individuo hacia la acción. No es determinado tipo de conducta, sino un aspecto presente en toda forma consciente del individuo. Es bueno recordar que no todo aquello que pensamos lo volvemos a acción y que por otro lado, algunos movimientos o nuestros reflejos no tienen origen psíquico. Para que efectuemos un acto voluntario es de necesidad que primero sintamos el deseo de llevarlo a cabo y que decidamos hacerlo, es decir, que debe existir la conación. Después de eso vendrá el acto propiamente dicho. Por eso estudiaremos primero los trastornos de conación y luego los de actividad. Lo patológico, alteraciones de la conación. Esta se divide tanto en cuantitativas como en cualitativas. Comencemos con las cuantitativas. Aquí destacamos la bulia. Es incapacidad de experimentar deseos y de tomar decisiones. Se presenta en neuróticos, esquizofrénicos, especialmente en los catatónicos, también en los deprimidos y en los estados demenciales severos. La hipobulia o poca capacidad para desear y decidir se ve en los mismos casos que acabamos de señalar anteriormente. También podemos destacar la hiperbulia, esa capacidad mayor del usual para experimentar deseos y tomar decisiones. Esto es normal en algunos individuos decididos y emprendedores. Se considera patológico cuando se traduce en actos no adecuados a las normas de la sociedad, por ejemplo, en los maníacos y en excitaciones psicomotrices. Por otro lado se encuentran las alteraciones cualitativas. Se llaman esos impulsos a ciertos actos instintivos que empujan al hombre con gran fuerza hacia la acción. Los impulsos mórbidos son aquellos actos que presionan adjuntentemente al paciente a exaltarse, igual que si fueran instintivos, y que van de los contrarios a los instintos normales. También podemos resaltar a el pica, ese impulso mórbido que lleva a comer objetos o sustancias raras como tiza, tierra, jabón. Se ha dicho que presentan, en los niños carentes de vitaminas y minerales, y también son los supuestos antojos de las mujeres embarazadas. También existe la coprofagia, ese impulso mórbido a comer excremento. Por otra parte, podemos destacar la piromanía o el impulso mórbido a hacer incendios, la cleptomanía, el impulso mórbido a robar, un ladrón que roba por negocio y no en respuesta a un impulso irresistible, no es un cleptómano. Y también pueden destacarse otros como el fetichismo, el masoquismo, entre otros. Las compulsiones son actos que, como en el caso de los impulsos, presionan violentamente para volver realidad, solo que son contrarios a los deseos conscientes del individuo. Por ejemplo, un paciente que desearía estar acostado en su cama siente la necesidad imperiosa de ponerse de pie y asomarse a la ventana sin ningún otro motivo, o ir a lavarse las manos. Algo lo obliga y lo lleva hasta la ventana o hasta el lavamanos. Típicamente se presenta en la neurosis obsesiva compulsiva. Las compulsiones presentan en la neurosis este tipo de acciones que en mayor detalle forman parte del contenido del pensamiento. Podemos pasar ahora a las alteraciones de la ejecución del acto. Aquí destacamos la apraxia. Consiste en que cuando se le indica al paciente que ejecute un acto anteriormente aprendido por él, se muestra totalmente incapaz de hacerlo, a pesar de que éste no presente ningún tipo de parálisis. Por ejemplo, se le pide al paciente que escriba sobre un papel y el enfermo trata de escribir, pero tomando el lápiz al revés, con la punta hacia arriba. Mayormente utilizan todas las indicaciones de manera contraria. Si les decimos que se levanten, se van a sentar, y así sucesivamente. Otra de ellas es el estado de agitación. Se caracteriza por la ocurrencia de las conductas anormales que duran de minutos a días, con exuberancia de movimientos que no son apropiados a la situación. Se presentan en las neurosis histéricas, disociativas o en las neurosis de angustia, también en la esquizofrenia catatónica o en la psicosis. Podemos destacar también el estupor, que es la ausencia de toda actividad motora consciente e inconsciente. El negativismo consiste en que el paciente se resista a todo lo que se le dice. Por ejemplo, le pedimos que abra la boca, la cierra fuertemente. Si le hablamos, no contesta. Se ve en la catatonia, a veces en la depresión,
en la histeria, en las deficiencias mentales y en los niños caprichosos. El estupor negativista se combina aquí dos términos anteriores. El paciente no solo está en estupor, sino que además se mantiene rígido por una gran contracción muscular. La obediencia automática o comportamiento automático, aquí el paciente obedece a todo lo que se le diga, aún exponiendo su integridad física. Por ejemplo, le pedimos al paciente que saque la lengua para clavarle un alfiler o una situación hipotética y este paciente la sacará sin colocar ningún tipo de peros, es decir, tiene fácil influencia los demás en él. También se ve en la catatonia. Una variación de este síntoma consiste en que el paciente repite, lo que a uno dice. Por ejemplo, le preguntamos qué hora es y nos responde qué hora es. Esto se llama ecolalia. Otra variedad en la ecopraxia existe la del paciente cuando imita los actos de su interlocutor. También existe la estereotipias. Se refiere a la tendencia del paciente a repetir determinadas actividades. La catalepsia, que es esa actitud en la cual todo el cuerpo, aparte de se mantiene rígido por mucho tiempo, muy prolongado. Este tiempo, esta rigidez, son mucho mayores que en el caso de la rigidez fuera un acto voluntario. Flexibilidad seria consiste en que el paciente se presente catalepsia, permite que el examinador le coloque entre sus extremidades en posiciones raras, forzadas y va a permanecer así por grandes ratos hasta agotarse. Por ejemplo, colocamos al paciente de pie con los brazos abiertos y en cruz y así se va a quedar y no va a cambiar esta posición. También existen los manerismos, que consisten en actos sencillos e innecesarios que el paciente realiza en el curso de sus actividades voluntarias. Entran aquí ciertos gestos y peculiaridades al caminar. Por ejemplo, una persona que con frecuencia e innecesariamente se limpie la boca con su mano, esta se presenta mayormente en los esquizofrénicos, en algunos hebifrénicos o catatónicos, también en neuróticos compulsivos. Los tics son ese movimientos bruscos, repetitivos de un mismo grupo muscular. Se acentúan cuando la persona sabe que está siendo observada y desaparece durante el sueño. La persona puede inhibirlo voluntariamente, pero crea gran ansiedad. Se presenta más que todo en los neuróticos y en la enfermedad de los tics. También es importante destacar los rituales. Son actos más o menos complicados que efectúa el paciente en forma repetitiva y con finalidad solo conocida por él y que están directamente relacionados con sus ideas delirantes, sobrevaloradas u obsesivas. Se ve mayormente en los neuróticos obsesivos y en los esquizofrénicos. También existe la paleoquinesis. Se refiere a movimientos estereotipados de un origen muy primitivo en la evolución de la actividad. Se ve en pacientes que mueven la cabeza hacia adelante y atrás o se mecen haciendo movimientos de chupeteo. Se presenta en retardados mentales o en esquizofrénicos muy regresivos. También existe la verbigeración, una estereotipia del lenguaje, y esta se estudia más que todo en el pensamiento. Los trastornos motores o el tipo extramidal son interesantes en la psiquiatría porque con frecuencia se presentan como afecto tóxico de las drogas. También se pueden llevar a cabo en la psicosis. Pueden aparecer aquí también los temblores, esencialmente de las manos, la boca, también las cabezas torcidas hacia un lado, la tendencia a estar caminando constantemente, de no quedarse estático por un tiempo en el mismo sitio. Después de describir la actividad del paciente y aún dentro del apartado apariencia general, actitud y comportamiento, debemos mencionar algo acerca de la expresión del paciente, indicando si se muestra alegre, triste, enojado, indiferente, cuál es su expresión corporal, o si coloca caras de temor, de sorpresa, de alegría, de emoción, de asco. Esto debemos tenerlo en cuenta. Continuamos con la sensopercepción. Es el mecanismo psíquico por medio del cual el hombre adquiere el conocimiento de lo que sucede en su ambiente, en su propio organismo y en su propia mente. Luego ese conocimiento puede elaborarlo por medio del pensamiento para llegar a mayores y mejores conocimientos.
Los conocimientos los adquirimos gracias a estímulos que tienen diferentes precedencias. Los estímulos ambientales nos permiten conocer el mundo que nos rodea, incluyendo a la gente. Otros estímulos nacen en el interior de nuestro cuerpo y nos permite conocer datos como la posición, el movimiento de nuestro cuerpo, nuestro estado de cansancio, entre otros. Y finalmente, hay estímulos que se originan en el cerebro y que nos permiten conocer nuestros recuerdos, sentimientos e intereses. Existe la patología de la sensopercepción. Aquí se destacan los trastornos de las sensaciones. Se presentan por las mismas causas neurobiológicas que psicológicas. Cuando las alteraciones se presentan siguiendo el recorrido anatómico de determinados nervios, debemos pensar en una etiología de tipo neurológico. También se destaca la hiporestesia o anestesia. El primero de estos términos se refiere a una disminución de la sensibilidad y el segundo a la falta completa de la sensibilidad. Cualquiera de estos síntomas puede tener causa orgánica o psicológica en la histeria. Si hablamos de la histeria o la hiperestesia, indica un aumento de la sensibilidad ante los estímulos. Esta puede ser difusa, que es una exageración de la sensibilidad generalizando a todo el cuerpo. Se presenta en los cuadros de excitación en la esquizofrenia y catatónica, también en la excitación por histeria disociativa. También se encuentra lo que es la parestesia, esa sensación que no corresponde a lo que un sujeto normal sentiría en esa situación. Por ejemplo, una persona que siente como punzadas de alfiler o que al tocarlo siente como una especie de hormigueo o ardor. Las parestesias pueden deberse a trastornos neurológicos. Esta tiene una etiología de tipo psicológico, a la histeria o a la depresión angustiosa. Esta también se puede clasificar tanto en trastornos cuantitativos como en trastornos cualitativos. Si hablamos de los cuantitativos, podemos destacar la hiperpercepción, donde el individuo pone menos atención a los estímulos, pues pasa rápidamente de uno a otro, no los percibe apropiadamente y no los graba en la memoria. También la hipopercepción, que consiste en que el sujeto recibe un número de estímulos menor por unidad de tiempo. Al percibirlos, pues normalmente se presenta en los casos en que la actividad psíquica está disminuida, como en las depresiones. También la aperpercepción, que es esa ausencia de la percepción, se presenta en el coma por sufrimiento de tejido cerebral. El esquizofrénico en estupor catatónico parece no recibir absolutamente nada de lo que sucede alrededor. Sin embargo, cuando mejora puede explicar con detalles lo que sucedió mientras él estaba en ese estado. En cuanto a los trastornos cualitativos, se destacan las ilusiones y alucinaciones. Las ilusiones consisten en que algo es percibido erróneamente como diferente a lo que en realidad es. No todas las ilusiones deben ser consideradas como síntomas, hay que destacar esto. También existen las alucinaciones, que son la percepción de estímulos inexistentes. Por ejemplo, habiendo silencio, se cree escuchar una voz. El sujeto se siente seguro de que su percepción es la correcta. Avanzamos con la función mental conciencia. Esa suma total de los procesos que le permiten al sujeto darse cuenta, percatarse de su mundo externo, tanto interno como externo. La conciencia utiliza los órganos de los sentidos para percibir directamente la información del mundo externo. Este también usa los aparatos sensoriales para captar su mundo interior, su cuerpo, y finalmente también captar ese mundo interior o mundo psíquico. Si hablamos de las zonas normales de las conciencias, este posee tres específicas. La zona consciente o centro de la conciencia, que es esa zona más pequeña y de mayor nitidez. Por ejemplo, para el lector corresponde a la zona en la que se encuentran estas palabras que está leyendo. A pequeña, análogo que sucede en el campo visual del microscopio. Cuando cambiamos a un lente más poderoso se ve mejor, pero en una área menor. También está presente la zona del subconsciente, es aquella que bordea la zona del consciente, que fácilmente puede pasar a esta. Podemos colocar un ejemplo, el que se dio anteriormente para el lector sería la zona en que se encuentran las palabras de la página que está inmediatamente tanto atrás como adelante de las palabras que está leyendo.
Cuando uno se concentra en la idea directriz de un pensamiento, el subconsciente se va llenando de constelaciones. Y por último, se encuentra la zona normal inconsciente, que esta zona está fuera de la conciencia. Esta última no puede alcanzar ningún objeto de esta zona, ni también borrosamente puede ver la información ocasionalmente, y en forma imprevista algunos pensamientos o afectos salta de esta zona hasta la conciencia. Nos sorprendemos entonces de lo que hemos pensado o dicho. Por ejemplo, alguna vez puede suceder que decimos unas palabras, pero que estamos pensándolas y las decimos automáticamente y somos conscientes de que acabamos de decir ese pensamiento. También podemos colocar otro ejemplo que viene a nuestra memoria, un recuerdo muy antiguo, muy viejo, que hayamos olvidado por completo y cuya existencia ignorábamos hasta hace unos pocos momentos. Ahora somos conscientes de recordar ese hecho. Continuamos con la psicopatología de la conciencia. Aquí podemos destacar la obnubilación de la conciencia. Cuando hablamos del término obnubilado, viene de nube, con el que se quiere decir que la conciencia está nublada. Este provoca un retardo de las elaboraciones psíquicas. El individuo no puede sostener la alteración sobre un objeto. Sus percepciones son lentas e impresivas. Su memoria falla en cuanto a la fijación y a la evocación. También su pensamiento presenta interrupciones incorrectas y finalmente puede perder la noción del yo y del mundo externo. También existe lo que es el embotamiento o torpeza. Es la forma más leve de obnubilación que se presenta, por ejemplo, en los casos donde existe la fatiga muy intensa. Por otra parte, también la somnolencia de un grado mayor, al embotamiento, mantiene que el sujeto, está siempre propenso al sueño. El paciente responde solo a estímulos intensos, tales como gritos, luces intensas, golpes, pinchazos, y este se presenta normalmente cuando una persona está durmiéndose. En forma patológica es la intoxicación e infecciones. También puede ocurrir el estado soporoso, que es un grado de aún mayor de obnubilación, en el que el paciente se mantiene dormido y solo responde a estímulos muy fuertes, con algunas palabras sin sentido y con escasos movimientos. También se lleva a cabo lo que es el sueño letárgico. En él el paciente está dormido y no es posible despertarlo por ningún estímulo externo. Por más fuerte que sea, puede durar de minutos a semanas y su origen puede ser psicológico u orgánico. Este se parece mucho a lo que es la coma, el estado de coma, que es ese sueño letárgico que se acompaña de alteraciones del metabolismo o de circulación de reflejos vegetativos incondicionados. Se presentan, por ejemplo, en los traumatismos craneales graves, en las uremias y en las diabetes. También existen los estados oniroides de la conciencia orínica. Son estados semejantes al de la persona dormida que presenta un ensueño. En la conciencia sucede una serie de representaciones que no corresponden a la realidad y que se presentan en el mismo desorden, pensamiento paleológico, que las imágenes de los ensueños. Aquí el paciente sufre de ilusiones, alucinaciones y de pensamientos e ideas delirantes. Estos pacientes casi no se mueven, se mantienen con la mirada fija en un mismo punto y sus gestos cambian, pero poco a poco. Se presenta en los periodos subagudos de los traumatismos encefálicos, en algunas intoxicaciones opio debido a las drogas, también en pacientes que han sufrido traumatismos eléctricos por intensos. También puede ser una complicación que se genera debido a un electroshock. Por otro lado, también existen lo que son los estados crepusculares o de ensueño. En estos, la conciencia se halla omnibulada y los sujetos solo pueden percibir y comprender situaciones simples. Si se les interroga, al inicio responden bien, pero rápidamente se cansan y comienzan a hablar de forma totalmente incoherente. El paciente puede alucinar visualmente y auditivamente y puede cometer actos violentos o salir corriendo. Se presenta más que todo en la epilepsia, también como equivalente psicótico en las neurosis histéricas, en las neurosis histéricas disociativas, como una forma de escapar a la realidad desagradable o de buscar la satisfacción de los deseos frustrados. También existe el estrechamiento de la conciencia.
que consiste en que el campo de la conciencia se reduce enormemente, una parte de la personalidad y de su actividad psíquica quedan totalmente inactivas y la conciencia del mundo exterior queda muy reducida. Así, la persona es capaz de llevar a cabo diferentes actos, pero su memoria no fija nada de lo que está viviendo en esos momentos. Después, pues no va a recordar absolutamente nada. Como las inhibiciones desaparecen en esos momentos, el paciente puede presentar conductas exhibicionistas, puede incendiar de manera trágica todo un vecindario, también puede llevar a cabo acciones violentas. Se presenta en casos orgánicos como en la epilepsia. Existe lo que es el sonambulismo. En estos casos, la conciencia está muy recudida, el individuo dormido se levanta de su cama, lleva a cabo una serie de actividades, luego vuelve a la cama y al día siguiente no recuerda nada de lo sucedido. Que parte de la conciencia, está activo, es claro, porque el paciente no choca con los objetos que se interponen en su camino. Este es un claro ejemplo de disociación. Avanzamos con la función mental de la orientación. Es el proceso por medio del cual el individuo capta su ambiente y su propia relación con dicho ambiente. Para que el sujeto pueda orientarse bien, necesita toda una conciencia lúcida. Además, su percepción, su atención y su memoria deben estar normales. Se estudia la orientación del individuo con respecto a 3 esferas: en el tiempo, en el espacio y en la persona. Si hablamos de la orientación en el tiempo, se investiga viendo si el paciente, por lo que habla, se da cuenta de la época en la que estamos viviendo, si se percata en qué día nos encontramos, ya sea mañana, tarde, noche, y si se considera necesario, se le están haciendo preguntas como qué día de la semana es hoy, qué fecha, en qué mes estamos a principios, a mediados o a finales de mes, en qué años estamos. También se pregunta específicamente sus fechas de nacimiento y el paciente debe responder correctamente para indicarnos su orientación en el tiempo. También existe la orientación en el espacio. Para investigar esta, le preguntamos al paciente qué lugar es este o en dónde estamos. Debe tener en cuenta la situación espacial de cada caso para poder valorar la desorientación. Por ejemplo, si su paciente fue inyectado y traído del hospital mientras estaba dormido, es natural que no sepa en dónde se encuentra, pero aún así se reportará como desorientado en el espacio. También puede existir la orientación en cuanto a la persona. Para su evaluación, vemos a través de la conversación del paciente si él tiene claro quién es él. También se le puede preguntar quién es usted, a qué te dedicas. Después también se le puede preguntar acerca de los familiares que lo acompañan, o quién es ella, señalando a la enfermera, o quién soy yo, para lograr saber su orientación en cuanto a persona. La desorientación formaría una psicopatología, generando así la desorientación, que es esa falta de orientación, y hay que indicar en cuál de estas 3 esferas. Los trastornos de la orientación se presentan como consecuencia de diferentes cuadros psicopatológicos. Por ejemplo, en los casos de demencia o en los casos de retardo mental, a mayor deficiencia de la capacidad intelectual, mayor desorientación. En la demencia, conforme esta se va instalando, la desorientación va preguntando en el siguiente orden. Primero, en cuanto al tiempo. Después, respecto a la persona, no siempre, tiene que ser así. Si a un paciente el sábado lo trajeron dormido al hospital, hoy pues él va a estar un poco perdido, o también puede saber que es la mañana del domingo y no saber dónde se encuentra. En los síndromes cerebrales orgánicos también se lleva a cabo lo que es la desorientación. Se debe a que la conciencia está omnibulada, y también se lleva a cabo en lo que son las esquizofrenias y en las depresiones. La causa de la desorientación reside en la falta de interés del paciente por el mundo externo. La presencia de excitación psicomotriz por sí sola nos lleva a la desorientación. Continuamos con la función mental, atención y concentración. La atención es un fenómeno dinámico, no estático. Poner atención es tomar una actitud en una dirección determinada. Es lograr que un objetivo pase al campo de la conciencia y se mantenga en el punto de máxima concentración. Se dice que es cuando atendemos, transformamos, o cuando oímos y escuchamos en vez de mirar solamente. La atención puede producir varios efectos. Esta puede aumentar la claridad del objetivo. También nos ayuda a reducir el campo de la conciencia. Limita la actividad intelectual
a la vez que la va intensificando. Favorece también el proceso de fijación de la memoria y es indispensable para la elaboración psíquica. Hay dos características propias de la atención que nos permiten describir la normalidad del estado de esta, y estas son las siguientes. La vigilia se refiere a la cualidad de estar alerta, despierto, esa capacidad de captar los estímulos del mundo exterior. El grado de la vigilia de un individuo está dado por el número y calidad de estímulos que capta y por la precisión de sus reacciones a ellos. También lo que es la tenacidad, que se refiere a la cualidad de la atención de mantenerse fija en un mismo objetivo. Estas dos cualidades son fundamentales para ejecutar lo que es la normalidad de la atención. Pero si nosotros hablamos de la psicopatología de la atención, podemos destacar la desviación de la atención, las desviaciones que se llevan a cabo. Esta consiste en que, estando la atención dirigida hacia un objeto, de pronto es atraída por otro objetivo mucho más interesante. Por ejemplo, un estudiante está atento a lo que explica el profesor hasta que una muchacha o un muchacho atractivo se detiene frente a la puerta del aula y automáticamente ocurre esa desviación de la atención. Mayormente ocurre en los estudiantes también cuando están realizando algunas actividades, están concentradas en su información, pero les llega una notificación de las redes sociales y automáticamente desvían también su atención. Podemos aplicar también la distractibilidad o distractibilidad, esa distracción de la atención, que consiste en que el sujeto está relajado y deja que su mente vague de un estímulo a otro, o sea, interno y externo, sin fijarse en particular o ninguno. En este caso hay una dispersión de la atención. Este es un ejemplo de la hipotenacidad. También existe la hiperconcentración de la atención, que se refiere a que el individuo mantiene fija su atención sobre un mismo objeto, sin poner cuidado a otros estímulos alrededor de él. Se ve, por ejemplo, en un investigador a su trabajo. Este caso es cuando ocurre una hipertenacidad. También existe la atención vigilante o suspicaz, que es una forma de atención súper concentrada que está dirigida hacia ciertos fenómenos, personas u objetos del medio ambiente, que casi siempre está condicionada a la existencia de las ideas delirantes. Entonces, la atención es normal cuando se lleva a cabo la euprosexia, las disprosecias, y también esta se puede dividir tanto en cuantitativas como en cualitativas. Cuando hablamos de cuantitativa está la hiporpresia, la hiposexia y la aprosexia, y las cualitativas la pseudopaproprexia y también la paroprexexia. La concentración, también existe lo que es diversos títulos o tipos, en la cual está la concentración lábil, la concentración fatigable y la concentración distráctil. La ausencia mental y la laguna mental es considerada como una psicopatología, igual que la dispersa. Función mental de la memoria. La memoria es esa actividad psíquica a la que el individuo puede fijar, conservar y evocar las vivencias que ha impresionado a la conciencia. Las reconoce como esos elementos registrados con anterioridad. Esta es una buena definición que incluye las 4 fases que corrientemente se dice que componen la memoria: la fijación, la conservación, la evocación y el reconocimiento, y que hace énfasis en lo que recuerda, ya que estas son vivencias que antes impresionaron a la conciencia. Si señalamos la psicopatología de la memoria, podemos destacar las alteraciones tanto de manera cuantitativas como de manera cualitativas. Si hablamos de las alteraciones cuantitativas, podemos destacar la hipermesia, que este término va a indicar que el sujeto tiene una facilidad para recordar mayor lo normal. Beta nos dice que se presenta en individuos normales gracias a que se van entrenando y que encuentran la forma patológica en la que los maníacos y también los pacientes delirantes presentan lo que es la hipermnesia. Por otra parte, se encuentra la hipognesia, que consiste en un debilitamiento de la memoria. El sujeto tiende a ver esa dificultad para fijar huellas en su mentalidad, o también puede evocar los recuerdos que antes evocaba con facilidad. Se presenta en sujetos normales que están preocupados por algo
También se puede presentar en neuróticos angustiados, en deprimidos y en casos de síndromes cerebrales orgánicos. Villalanda utiliza la evocación de este síntoma en términos de disnesias o de fijaciones. También se puede encontrar y señalar la amnesia, que indica cuando un individuo es incapaz de evocar los recuerdos de un periodo de su vida, teniendo la conciencia de que estos recuerdos existieron y que ahora les faltan. También existen las alteraciones cualitativas de la memoria, en las cuales destacamos la paragnesia o faltas de reconocimiento. Las paragnesias son errores de la memoria en los que los recuerdos no corresponden a los acontecimientos que les dieron lugar. El sujeto no se percata de que existe una discrepancia entre sus recuerdos y la realidad vivida, y si lo supiera, bueno, se trataría como de una mentira y no de una paragnesia. Podemos destacar aquí también uno de los reconocidos fenómenos, el déjà vu. Déjà vu, pero ¿qué es esto? Consiste en que, encontrándose el sujeto ante una situación nueva, experimenta la sensación de haber visto esto, o la que, bueno, asiste a un lugar específico y como que él siente que ya vivió esa situación, pero eso solamente significa que está ocurriendo un déjà vu. Y en contraposición a ello existe el fenómeno del jamais vu, que consiste en que ante un lugar o situación familiar el sujeto tiende a sentir que nunca ha estado allí. Por ejemplo, un sujeto que al entrar a su oficina tenga la sensación de que nunca ha estado allí, y lo mismo puede ocurrir cuando un individuo llega a su hogar, a su casa, y pues como que siente esa sensación de que no había vivido esto. Podemos destacar también la ilusión de la memoria o falsificación retrospectiva, que consiste en que el sujeto, por necesidades afectivas y sin percatarse de lo que hace, selecciona los detalles de sus recuerdos, le agrega otros y así fabrica un recuerdo según su conveniencia. Esto también se puede aplicar en una psicopatología de los trastornos de la personalidad. También se encuentran presentes lo que son las alucinaciones de la memoria. Consiste en que esa persona evoca un recuerdo que en realidad nunca fue fijado. Se presenta en paranoides que aseguran haber vivido en otra época o en un país en el cual nunca han estado. También puede existir lo que son las coafabulaciones, que es un falso recuerdo de un suceso verosímil que el sujeto cree haber vivido o presenciado. El paciente utiliza sus confabulaciones para llenar las lagunas de su memoria. Cuando interrogamos al paciente y su memoria le falla, nos contesta alguna cosa. Momentos después nos puede decir algo totalmente distinto. Se comporta como si dijera pequeñas mentiras para evitar que se descubrieran las fallas de su memoria. Le podemos sugerir al paciente recuerdos falsos y él los va a aceptar. También podemos señalar la criptonesia, que consiste en que la persona evoca un recuerdo que anteriormente fue fijado, pero no lo reconoce como un recuerdo, sino que lo experimenta como un pensamiento que se le ocurre por primera vez. Pasamos con la función mental del pensamiento. Pensamiento y pensar se refieren a procesos cognitivos conscientes que pueden ocurrir independientemente de la estimulación sensorial. Sus formas más paradigmáticas son el juicio, el razonamiento y la forma de conceptos y resoluciones de problemas, así como también las deliberaciones. El pensamiento no es patológico cuando es un pensamiento abstracto, lógico y simbólico, también cuando es mágico y primitivo. Este va a ir de acuerdo a la etología de la persona, es decir, este va a ir variando dependiendo de la etapa vital en la cual se encuentra el individuo. Entonces, si lo aplicamos con las teorías de desarrollo, debe coincidir un pensamiento acorde a la edad del individuo. Y es patológico, se puede considerar una psicopatología cuando el pensamiento es aquel que presenta ideas fijas, sobrevaloradas, obsesivas, ideas fóbicas, suicidas, homicidas, desesperanza o de minusvalía. También cuando se presentan ideas delirantes primitivas, depresiones, personas hipocondríacas que siempre tienen pensamientos de culpa, de negación. También se puede presentar en la paranoide, en la megalomanía,
también en la persecución, en el prejuicio, ideas místicas, la autorreferencia, el control delirante, también el delirio crónico, también la parafrénica, las personas que tienen celotípicas y por supuesto también en los pensamientos que son quebrantables. Continuamos con la función mental lenguaje. Es un sistema de comunicación estructurado para el que existe un contexto de uso y ciertos principios combinatorios formales. Existe contexto tanto naturales como artificiales. Si hablamos en la normalidad del lenguaje, este debe estar de acuerdo a la edad del individuo. Por ejemplo, no vamos a comparar el lenguaje de un infante con el lenguaje de una persona que esté entrando a la adultez. Entonces, un lenguaje normal es aquel que va a estar acorde a la edad. Para ello nosotros nos vamos a ubicar en las teorías de desarrollo en la parte de lenguaje. Va a existir una psicopatología cuando existen esos trastornos del lenguaje tanto oral, las cuales se puede destacar la afasia, también la palifasia y la genjafasia. También trastornos dependiendo de la cantidad, que es cuando ocurren los mutismos, las logorreas, las verborreas, las verbigeraciones o las verbilincuencias. También pueden existir los trastornos de volumen, cuando una persona habla muy alto, muy bajo, muy pasito, muy duro. La musitación también se puede destacar. Trastornos por parte de la velocidad que se denominan la bravilaria, la taquilaria, la bradifasia o la taquifasia. Y también los trastornos de comunicación que están la ecolalia y el monólogo. La calidad también puede ser un trastorno cuando existe una fragmentación en el lenguaje, cuando el lenguaje es enfático, también cuando existe la aprosipodia, la alexitimia, los neologismos y también la estereotipia verbal. Por supuesto también existen los trastornos con respecto al tono del lenguaje. También podemos señalar los trastornos del lenguaje escrito y la escritura. En cuanto al escrito se llama agrafia, cuando es en la lectura la alexia y la hemialexia. Trastornos orgánicos o trastornos de articulación conocidos como disatría, anatría, habla escandida, disglogia, también trastornos de pronunciación como la dislalia, el landacismo, el ceseo, la lalación, el rotacismo, el gamacismo, la fonia y la disfonia. También los trastornos de comunicación, afasias de comprensión de Wernicke, la expresión de Broca y la disfenia o mejor conocida como la tartamudez. Continuamos con la función mental inteligencia. En términos generales es definida como aquella capacidad de un individuo para resolver problemas, para adaptarse a nuevas situaciones y para formar conceptos que van a beneficiar todas estas experiencias. Algunos psicólogos pueden considerar que la inteligencia es la capacidad única, global. Otros piensan que se compone de varias capacidades independientes. Se han hecho diferentes pruebas con base a estas distintas concepciones del concepto o lo que implica inteligencia para poder comparar el grado de inteligencia de diferentes personas. Stern ideó el conciencia de la inteligencia o también el consciente de la inteligencia, que es el coeficiente intelectual, ese número que se obtiene dividiendo la edad mental de una persona según el resultado de la prueba entre la edad cronológica de dicha persona y va multiplicado el resultado por 100. Así se evitan completamente los decimales para estipular lo que es el coeficiente intelectual. El estudio de la inteligencia presenta mucho traslacón con otros apartados entre el examen mental. Así interesa saber si se puede recordar una serie de dígitos del individuo o también si puede recordar algunas palabras, la memoria, si puede resolver problemas aritméticos o de cálculo o si puede describir semejanzas y diferencias entre cosas o situaciones, es decir, la abstracción y el juicio, si se conoce el significado de diferentes palabras o si se utiliza bien la práctica, los conocimientos que poseen, el vocabulario, la información general y el juicio, contribuyen también a la capacidad intelectual, la atención y la concentración, también con el grado
de coordinación visomotora que tenga el individuo. La inteligencia aparece subnormal en el retardo mental y también en las demencias. Puede aparecer disminuida cuando el paciente está demasiado ansioso, cuando también el paciente está muy confuso o el paciente que no quiere cooperar en el examen. Si hablamos también de la psicopatología de la inteligencia, podemos destacarla de dos maneras, tanto de manera cuantitativa como cualitativa. En la cuantitativa es dentro del promedio para la edad y la escolaridad, también encima del promedio o debajo del promedio. Y en la cualitativa se encuentran los trastornos de inspiración, la inflación, el déficit de la inspiración o también el trastorno del talento de inicio precoz o de retraso o pseudo retraso mental. También el trastorno de inicio tardío que se pueda llevar a cabo en las demencias, en las bradifrenias o en las pseudodemencias. Continuamos con las funciones mentales del insight. Continuamos con las funciones mentales del insight. Se considera como insight aquella capacidad o facultad a través de la cual podamos tomar conciencia de una situación, conectando la situación que estamos viviendo o pensando en una solución o en la comprensión del individuo. Esta vivencia o fenómeno corresponde con la idea de darse cuenta de algo, apareciendo una comprensión repentina de vida como una especie de revelación tras haber estado por lo general intentando comprender o solucionar una situación en cuestión. Este aspecto es de gran utilidad a la hora de realizar el tratamiento de cualquier trastorno o enfermedad mental o también un trastorno cerebral, dado que permite autoobservar la resistencia y la existencia de dificultades, así como también este permite identificar la necesidad de ser tratado. La capacidad de insight puede estar alterada en muchas situaciones, no siendo conscientes los afectados de que presentan dificultades hasta el punto de que un sujeto puede no darse cuenta de lo que ha ocurrido. Por ejemplo, si queda ciego o en casos de demencias de que presentan problemas de la memoria u otras facultades o síntomas tales como estado de agitación, alteración del estado de ánimo, alucinaciones o delirios. Casos en el cual hace falta o existe un déficit o ausencia del insight, es necesario trabajar esta conciencia de la situación, dado que permite la existencia de flexibilidad mental y de autonomía y que se valore, por ejemplo, para hacer ver la necesidad de ayuda de un tratamiento concreto, también permitir ver las alucinaciones o delirios como contenido autogenerado y no estímulos reales, o también la necesidad de tratarse. Avanzamos con la siguiente parte del video. No son consideradas como funciones mentales, pero también se deben tener en cuenta en el examen mental. Aquí podemos destacar el sueño, esa función fisiológica como parte integral de la vida cotidiana, una necesidad biológica que permite restablecer tanto las funciones físicas y psicológicas esencialmente necesarias para el rendimiento del individuo. Cada noche, mientras dormimos, pasamos por diferentes fases o estadios de sueño que se suceden con un patrón repetido a lo largo de 4 o 6 ciclos de sueño durante absolutamente toda la noche. Todos estos estadios se incluyen en dos grandes fases de sueño, con grandes diferencias en cuanto a actividades tanto musculares, cerebrales y movimientos oculares. También existe lo que es esa alimentación. De este modo, consumir alimentos apropiados mantiene el cuerpo en forma, mejora también lo que es el estado de ánimo, refuerza la memoria e incrementa la capacidad intelectual, así como hábitos alimenticios nos pueden ayudar a vivir el proceso de envejecimiento con optimismo y mantener una actividad psíquica estimulante. También tomando en cuenta lo que es la sexualidad, cualidad inherente al ser humano desde que nace hasta que muere y cuyos fines básicos son la producción, la comunicación y el placer. Es fuente de bienestar y un pilar básico de la salud mental. Entonces, si nosotros estudiamos estos tres aspectos, tanto sueño, alimentación y sexualidad, puede influir notoriamente en el examen mental y también nos puede ayudar a determinar cualquier tipo de alteración o psicopatología en el individuo.
Con esto hemos llegado a la recta final del video. La exploración de las funciones mentales son de vital importancia, como pudimos observar, y también para establecer las condiciones iniciales del paciente y entender cuál es el sustrato cognitivo de la persona, para así lograr determinar los objetivos, las estrategias y las intervenciones necesarias. Este proceso va desde la determinación de un estado de conciencia, pasando por la exploración del componente atención, cognición, del lenguaje, la percepción, la ejecución de un proceso que permite dar cuenta de las diferentes asociaciones que hace el paciente a nivel cortical y la integración de las distintas vías implicadas en el procesamiento sensorial o en la ejecución motriz. Se deben establecer las conclusiones dentro de lo abordado en la categoría, qué elementos tiene con una disfunción y cuáles son los puntos a favor en el paciente, puesto que esto va a permitir encaminar los procesos de investigación y así determinar si se debe acudir a otras estrategias para el manejo de un paciente. En conclusión, como profesionales de la salud, considero que podemos aprovechar un mejor conocimiento de la mente para poder entender los procesos implicados también en lo que es en el aprendizaje y el desarrollo del individuo, para poder involucrarnos y poder tener un rol en el ambiente y en el contexto, para así comprender la forma como va respondiendo la mente y cómo se convierte a final de cuentas en conducta. Así que con esto finalizamos este video. Muchísimas gracias.